Amén, Señor. Gloria a Dios. Hermano, Sergio, tu tiempo. Gracia y paz, queridos hermanos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Qué alegría de saludarlos para este momento de encuentro y renovación, ¿cierto? Momento de encuentro y renovación con Dios, momento de encuentro y renovación con la palabra y un momento de desafío también para la vida de cada uno de nosotros. Es lindo saber noticias. La Biblia dice que son como agua fresca las noticias llegadas de tierras distantes, de tierras lejanas. Y cuando sabemos de que el pueblo de Dios se está moviendo para resolver problemas, para tratar asuntos pertinentes a la iglesia, asuntos que son de nuestra preocupación, hallamos que es más o menos lo que el camino en que tenemos que seguir de parte del Señor. Así que vamos arriba, juntos todos, luchando para que la iglesia no pierda su esencia y su identidad, que es una de las tendencias, lamentables tendencias que actualmente nos afectan. Hermanos, habíamos hablado el otro domingo pasado, la última vez que yo estuve, conversamos con ustedes, con algunos de los hermanos, respecto de lo difícil que son los tiempos. Y ahora, justamente coincidente con la expresión, el testimonio que contó el hermano Josué, encontramos de nuevo la preocupación de la iglesia para tratar el asunto de diversidad. Hoy el asunto de diversidad, pero no es diversidad de tendencias o diversidad de modas. Es aquel antiguo pecado con un solo pronombre que se llama pecado y no tiene otro nombre y otra palabra, tratando de tomar cuenta de la iglesia en diversas manifestaciones y a través de diversas tendencias. Hoy un asunto, mañana otro, porque la iglesia está enfrentando una época de profunda apostasía. Y yo quiero hablar un poquitito de eso. Quiero hablar un poco respecto de esa realidad, de esa situación que vive la iglesia de hoy. Voy a cerrar un poquitito aquí mi tela para mi desktop para poder ver algunas anotaciones, destacando que por favor no se preocupen, como siempre lo digo, no se preocupen si de vez en cuando se me escapa alguna palabra en portugués o por lo menos alguna frase montada, armada al revés por causa de que la sintaxis o sintaxis de la forma del lenguaje de portugués y español muchas veces son exactamente opuestas. Se forma la frase de atrás para adelante y parece que está siendo hablado errado. Pero espero que ustedes me entiendan. Lo que yo quiero comunicarles hoy es un mensaje simple basado en la palabra de Dios. Si ustedes tienen su Biblia ahí, podrán abrir en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Voy a buscar en su Biblia para mantenerlo a mano. Es un pasaje que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen de memoria, pero es un pasaje que es muy significativo para todos nosotros. La Biblia dice lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, conocido de todos nosotros, leemos en el nombre del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la palabra del Señor y quiero destacar tres palabras. Quiero sobresaltar, subrayar tres palabras que son de alguna forma la esencia de lo que quiero decirles hoy. Primer concepto, que presentéis. Que presentéis. En el primer versículo, el versículo 1. Y después, en el versículo 2, la palabra no os conforméis. Y más adelante un poquitito la palabra transformaos. Son los tres conceptos que yo quiero destacarles hoy porque la época es una época especial, una época difícil. ¿Qué hacen ustedes de una frase conocida, bien conocida de todos nosotros? Tal vez ustedes ya la vieron, la leyeron muchas veces, del pastor Paul Washer,
Paul Washer, conocido de todos nosotros, conocido de ustedes tal vez seguramente, él fue misionero en África por muchos años, y él escribió una frase bien desafiadora. Él dice: los pastores carnales, escuchen bien, los pastores carnales que utilizan medios carnales para atraer a hombres carnales a sus iglesias, continuarán utilizando medios carnales para mantener estos hombres carnales en su iglesia carnal. Es casi un resumen de todo el vocabulario carnal, de toda la expresión carnal, ¿cierto? Observen bien, los pastores carnales que utilizan medios carnales para atraer a hombres carnales a sus iglesias, continuarán utilizando medios carnales después para mantener estos hombres carnales dentro de su iglesia, que es una iglesia carnal. ¿Qué opinan de esa expresión? Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, casi violenta la expresión, pero es una expresión bañada de realidad, bañada de realismo y muy pertinente a esto que estamos hablando, a esto de lo cual estamos preocupándonos ahora. Y yo quería hablar un poquitito antes, a forma de introducción, relacionado con eso y con la época y con el asunto que trajo para nosotros el hermano Josué, traer para ustedes el concepto de diversos tipos de iglesias que hoy en día nos rodean. Por eso que hay que hacer asambleas y reuniones extraordinarias para tratar, en vez de tratar la edificación del pueblo, en vez de tratar la forma de estrategia de evangelismo, para corregir problemas, defectos estructurales dentro de la esencia de la espiritualidad de la iglesia. Problemas de pecado mismo, que no tiene otra palabra para ser llamada. Hay diversas iglesias, el evangelio se ha diluido en agua, ni siquiera agua cristalina, a veces agua sucia, lamentablemente, dentro de la esencia de lo que son las iglesias. Y yo resumí aquí en una de mis anotaciones 4 tipos de tendencias de iglesias que hoy, por lo menos aquí en Sudamérica, imagino que también en Centroamérica y ahí en el norte, están apareciendo y están proliferando, están creciendo alrededor de nosotros, con las cuales tenemos que luchar, y contra el tipo de evangelio que está siendo presentado, lamentablemente, para que después tengamos que hacer una reunión y discutir. Vamos a ver en la próxima para ver qué medida tomamos con ellos. Antiguamente, dijo el hermano Josué con mucha razón, antiguamente no había eso de discutir. Eran excluidos directamente, y especialmente los menonitas se caracterizaron por eso. Una de las doctrinas fundamentales de Menno Simons, fundador de la iglesia menonita, padre de alguna forma, no fue fundador, pero fue el padre de la doctrina de los menonitas. Menno Simons, una de las principales fue la disciplina en la iglesia, y él excluía a la persona. Si la persona estaba en pecado, la excluía, la mandaba para afuera. Inclusive, curiosamente, si ustedes leen en la historia de los menonitas, Menno Simons mandaba a la persona que la mujer no lo dejara ni entrar en casa, ni dormir en casa, ni entrar en casa para dormir. Si el tipo estaba en pecado, quédate afuera, y mientras no cambies, mientras no te arrepientas, no te dejamos ni entrar dentro de tu propia casa y acostarse en la misma cama con la esposa. Y no estoy hablando solo de pecado moral, para que vean cómo era riguroso, y la persona era excluida automáticamente de la membresía de la iglesia. Y hoy tenemos tanta delicadeza, tanta ética, porque hasta judicialmente pueden accionarnos, pueden procesarnos y pueden aún sacarnos la mitad del patrimonio que tenemos a través de un proceso judicial. ¿Cuál iglesia hay hoy por hoy alrededor de nosotros? 4 iglesias diferentes. Primero, las iglesias coaching. Las iglesias coaching son comunes, son conocidas y son moda. Todo gira alrededor del éxito, de conquistas, de la autoayuda. Todo aquello es ser grandes conquistadores, emprendedores y prosperar. Dios solo se preocupa en mimarnos. Jamás se habla de la palabra pecado. Lo único que se muestra de Dios es que Dios es amor. No importa lo que hagas, pero Dios te ama igual. Pobrecito, pobrecito. Sos víctima de la sociedad, sos víctima de tus traumas, problemas de infancia, la falta de oportunidades. Dios solo se preocupa en mimarte porque realmente vos sos la persona más importante. El centro del universo sos vos, eres tú. El centro de todo eres tú, no es Dios. Nosotros somos los importantes. Esas iglesias coaching. Iglesias donde se le da un tapita en la espalda a la persona y se le dice, sigue así. No se habla mucho de pecado, casi nada, no se confronta a la persona con su realidad, ni se lo llama al arrepentimiento. Apenas se le dice, pobrecito.
Segundo tipo de iglesias con el que nos rodean muchas veces son las iglesitas aquellas de shows y eventos. ¿Tá? No tengo nada en contra de que se preparen programas especiales, fiestas o fechas alusivas, siempre y cuando mantengamos el foco de cuál es nuestro propósito y el propósito de la iglesia. Pero hoy en día, bandas, músicas, estrellas gospel, la palabra gospel, bonita, no tan linda, moda gospel, se tornó una palabra tan comercial y una palabra tan ficticia, tan superflua, tan superficial, que perdió la esencia de lo que realmente es gospel. Es básicamente una iglesia con shows y eventos para entretener y atraer a los perdidos. Las personas tienen que sentir que la iglesia es lo más parecida posible a los eventos del mundo porque ellos gustan de los eventos del mundo. Se olvidan de decir que a esas personas les gustan los eventos del mundo porque son mundanos. Y nosotros somos personas transformadas y diferentes. Nosotros no tenemos por qué seguir gustando de aquellas cosas que antiguamente nos gustaban. Todo nos recuerda, ¿sabe qué? Tal vez ustedes ya leyeron, la mayoría de ustedes, el libro El progreso del peregrino, de Jean Bunyan. Y ese libro nos hace, dentro del pasaje, o de la película también, ¿no? Que está producido en película, el libro, la feria de las vanidades. ¿Se acuerdan cuando habla de la feria de las vanidades? Donde todo lo que hay es alegría, diversión, satisfacción, todo lo que se le propone a la vida, ser feliz. Porque hoy en día ese hedonismo tan acentuado en las personas es que el propósito, el sumum bonum, el gran propósito de la vida es ser feliz. Y esas iglesias se dedican a ofrecer eso. Pintan las paredes de otros colores, luces de todos colores, parece una boate. También inclusive todo oscuro, ¿no? Lucecitas psicodélicas ahí, todo pintado de negro, las paredes, todo negro, todo, para que parezca lo máximo posible a un local de eventos mundano. Iglesias de shows y eventos. También las iglesias de los mercenarios, muy común, y aquí en Brasil hay mucho. Iglesia, usted pensará en la denominación que pensará, y no queremos ser preconceituosos, pero las iglesias de mercenarios es el regreso al comercio de las indulgencias. Aquellas indulgencias contra las cuales Lutero se levantó y escribió las 95 tesis, aquellas indulgencias que motivaron, promovieron la reforma. En esas iglesias hay amuletos sagrados, hay agua bendita, que a veces suben arriba allá del cerro con una garrafa grande, una bombona, un botellón de agua para orar allá arriba y darle un poder especial y traer para darle botellitas chiquititas, venderle a las personas con agua bendita, agua bendecida. La hoguera santa, aquí llaman de a fogueira santa, llama Iglesia Universal, que es una iglesia que promueve eso, hacen una foguera enorme y ahí entonces se consagra alrededor de la foguera, sal con poder curador, poder milagroso, y hay que hacer sal en la puerta de la casa para poder recibir milagros del Señor. Van a bautizarse en el río Jordán, porque parece que un bautismo en otra agua no tiene tanto poder como bautizarse, gastan fortunas en excursiones hasta el río Jordán para recibir un bautismo diferente. Y junto a eso todavía piden que la persona dé ofrendas, y a partir del tamaño de la ofrenda es el resultado proporcional de la respuesta de la oración. ¿Conocen iglesias esas? Iglesias de mercenarios. Hoy en día existe. Finalmente, el grupo que más crece aquí en Brasil, el del grupo de los desiglesiados. El grupo de los desiglesiados es el grupo de aquellos que siguen a Jesús de lejos. ¿Se acuerdan de Pedro en el patio de Anás, el día de la traición, el día de la negación? Mirando a Jesús desde lejos, sin ningún tipo de compromiso de fe, sin santidad, sin comunión con los hermanos, sin dar ofrendas, sin servir al Señor, simplemente acomodados en su casa. Algunos con la disculpa justamente de haberse decepcionado de algunas de las otras iglesias que ya mencioné. Algunos se decepcionaron de dar dinero y que les prometieron prosperidad y no consiguieron prosperidad. Otros descubrieron que ese showcito de eventos no transforma la vida y que continúan siendo igual de pecadores, o cualquier cosa de ese estilo, pero entonces deciden quedar en casa. La pandemia proporcionó una oportunidad buena, una disculpa buena. Ahora existen cultos online, ahora existen lives. Ahora es tan fácil prender la televisión o buscar en el YouTube y encontrar una cantidad enorme de mensajes.
Y no estamos en contra de la transmisión online o de usar los medios de comunicación. Pero ellos no son suficientes ni sustitutivos de lo que es la iglesia. ¿Concuerdan con eso, hermanos? La iglesia es la comunión de los santos, es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios reunido alrededor de la palabra. Ahora bien, entonces después de haber analizado opciones, ustedes me van a decir, ¿cuál es la realidad que enfrentamos? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Cuál es el gran desafío de nuestra época? ¿Qué es lo que realmente caracteriza una iglesia evangélica, una iglesia cristiana de verdad? Aquella iglesia que trata de alguna forma de imitar a la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que caracteriza la conversión en la vida de un cristiano? ¿Usted es una persona convertida, hermano? ¿Usted ya es convertido? Es una pregunta tradicional, típica. Precisaría ser la primera pregunta que se le hace a una persona. ¿Ya sos convertido? ¿Conociste a Jesús como tu Salvador personal? Pero hoy en día no se usa mucho esa pregunta porque dicen que es una pregunta muy religiosa y una pregunta que espanta a las personas. ¿Será que tu experiencia con Cristo es apenas una experiencia mística o emocional? Porque otros simplemente porque sienten un arrepío, un escalofrío, una corriente eléctrica en la columna vertebral, sienten como que recibieron un choque de Dios. A veces hasta reciben alguna profecía o empiezan a hablar en lenguas extrañas y sienten que son convertidos, sienten que ya tienen todo lo que precisaban. ¿Qué es de lo que el apóstol Pablo habla en ese versículo que leímos? La renovación de la mente de que nos habla. ¿Será posible que eso realmente acontezca a pesar de que estamos tan acostumbrados a oír aquella expresión tradicional que nosotros conocemos de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza? ¿Conocen esa expresión? Nació torcido, nunca se va a enderezar. Estamos tan acostumbrados. ¿Será que existe esperanza para esa persona que está desviado totalmente, que está torcido? Para esas personas con tendencias sexuales pervertidas, fruto del pecado, del ambiente y de la sociedad en que se están criando y de la permisividad que les ofrece la sociedad. Hermanos, una mente envejecida está cerrada completamente para todo lo nuevo y para experimentar verdaderos cambios positivos en su vida. Algunas veces llamamos a eso una mente cauterizada. Está cauterizada la mente, no siente nada, no puede ni sentir nada, no puede entender porque están cerrados sus ojos, está con una venda. Pero una mente renovada, caso contrario, una mente renovada tiene condiciones de aprender, de crecer, de madurar y de mejorar de día a día. Por eso insisto en esto. ¿Cómo realmente es producida la renovación de la mente? Y basado en eso entonces, es que yo quiero hablarles un poquitito de esas tres palabras, esos tres conceptos de los cuales el apóstol Pablo. La primera palabra es que presentéis, versículo primero. Ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El primer concepto es a través de sacrificio y renuncia. ¿Cómo una persona conoce al Señor? ¿Cómo puede renovar su mente, nacer de nuevo, ser regenerado, conversión, cualquier sinónimo que usted le quiera usar? Es a través de sacrificio y renuncia. ¿De qué manera podemos vivir en la presencia del Señor y rendirle un culto genuino? Presentéis vuestros cuerpos. Esa expresión presentéis, es la misma que originalmente en el Antiguo Testamento, en el culto del Antiguo Testamento era usado para los sacerdotes cuando llevaban una ofrenda al altar y ponían un cordero, un becerro, alguna cosa arriba del altar para quemarlo. Ahí presentaban y no había cómo recuperarlo porque pasaba a pertenecer a Dios. Esa ofrenda era de Dios, ni el sacerdote tenía derecho a tocarlo porque podría morir si tocase. ¿Entienden? Ya había sido consagrado. Y dice el apóstol, yo les pido a ustedes que son de Dios, que ahora tienen dueño, que han sustituido los otros sacrificios del Antiguo Testamento por el sacrificio de Cristo, que ustedes hagan lo mismo y se coloquen a disposición. Ahora es el momento de ustedes colocarse en el altar del Señor. Hermanos, sacrificio vivo.
No se renueva lo que ya es nuevo, lo que no precisa, lo que ya está en buen estado. Es aquello que está viejo, envejecido, deteriorado, que precisa ser renovado. ¿Qué es lo que está deteriorado dentro de nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos que están distorsionados, que están torcidos delante del Señor? Para renovar la mente, hermanos, necesitamos de esfuerzo y de mucha renuncia. Eso solo se consigue a través de quebrantamiento, de humillación, de confesión de pecados. Necesitamos renovar nuestra mente. Para conseguirlo, hermanos, obligatoriamente necesitamos renunciar. Por eso puse a través del sacrificio renuncia. Necesitamos renunciar y sacrificar los placeres que ocupaban el lugar en nuestra mente. Por eso se hace tan difícil mantener una iglesia bíblica, una iglesia santa hoy en día, cuando las personas realmente no quieren renunciar a la vida vieja. Cuando quieren vivir como Raimundo, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Arriba del muro, no se deciden ni para un lado ni para otro. 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. 1 Corintios 9, versículos 26 y 27, dice lo siguiente. Yo voy a leerles para no demorar más. Así que yo de esta manera, y está hablando el propio apóstol Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Yo ahora corro, yo peleo, yo golpeo mi cuerpo, yo me esfuerzo, me pongo en sacrificio. Entonces, el primer concepto para renovar nuestra mente es presentarnos a nosotros mismos como sacrificio en el altar. Ahora, déjenme destacarles un concepto. Ese concepto de sacrificio a veces lo entendemos mal, porque la Biblia dice un sacrificio vivo y santo, porque es vuestro culto racional. Racional tiene que ver con razón, pero no es el concepto de razón ese tan tradicional que decimos empírico, ¿entiende? Mental, porque tiene mucha gente que entra en una dicotomía entre emociones y razón y dice, los conservadores, las iglesias históricas son muy de la cabeza y poco de la emoción, poco del corazón. Déjenme decirles, hermanos, déjenme insistirles, cuando hablamos de culto racional, está hablando de culto lógico. Esa palabra racional en el origen griego se usa la expresión lógica. Ese es vuestro culto lógico. Lógico quiere decir vuestro culto coherente. ¿Siendo coherente con qué? Con la experiencia de nueva vida, de renovación, de nuevo nacimiento. Vuestro culto coherente, porque en la época aquella en que el apóstol Pablo escribió, la cultura helénica dominaba el imperio. Pablo escribía desde Roma, pero la cultura helénica, la cultura griega dominaba, y habían dos tendencias que comenzaron inclusive en la iglesia primitiva a proliferar, que era la tendencia de interpretar de que el cuerpo, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la carne, es una filosofía de Platón, todo eso era malo y no tenía esperanza. Era casi una cárcel donde el espíritu estaba preso. La muerte era una liberación, era una libertación de la esclavitud del cuerpo. Por eso entonces habían dos tendencias, dos corrientes que comenzaron en el primer siglo. La primera era la tendencia del ascetismo. Ascetismo es aquello de sacrificio. Surgió a partir de esa época los movimientos monásticos. Se encerraban en monasterios, se flagelaban el cuerpo, se mutilaban para sacrificarse, para ser agradables a Dios, porque ese cuerpo era malo y había que reventarlo, por causa de que por ser malo precisaba ser consagrado a Dios. Hasta hoy existen religiones, en la India existe el jainismo, que son esencialmente ascetas, se les sacrifican, se destruyen el cuerpo por causa de la religión, y también inclusive en España hay algunas corrientes católicas que también son muy autoflagelantes, justamente tentando de ser ascetas. Esa era una corriente que había en aquella época, de la cual surgió el monasticismo, el movimiento de los monasterios. Otra corriente de la misma época interpretaba exactamente opuesto y eran liberales. Eran conocidos como antinomianos. Antinomianos es en contra de la ley. Esos movimientos, como por ejemplo
Juan habla de los nicolaitas, que eran antinomianos, que seguían esas doctrinas, eran exactamente opuestos. Ya que el cuerpo es malo, entonces no importa lo que haga con él. Dale rosca. Haz lo que quieras. Viví con él, reventalo, pecá, ensucialo, destruirlo de la forma que quieras, por causa de que el cuerpo es malo y lo que realmente es importante delante de Dios es el espíritu. Por eso que Pablo ahora explica, ¿entienden? Habla y dice, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, no un sacrificio asceta, un sacrificio de automutilación. Y un cuerpo como un sacrificio santo. ¿Por qué? Porque santo significa consagrado a Dios, no liberal, ¿entiende? En contra de todos los valores de la vida. Vivo, santo, agradable a Dios. Y ese será el culto consecuente. Porque yo no puedo vivir durante toda la semana de cualquier forma, haciendo cualquier cosa con mi cuerpo, con mis tendencias pecaminosas, y cuando llega el domingo llegar a la iglesia y tratar de rendir un culto agradable al Señor. Es ilógico, por eso presenten un culto lógico. Si ustedes adoran a Dios un domingo en la hora del culto, vivan en consecuencia con esa adoración durante toda la semana. Vivan en sacrificio y en renuncia, sacrificando ¿qué? Los otros placeres. Como Pablo, que decía que sacrificaba su cuerpo y lo colocaba en esclavitud para no ser reprobado. Así debemos vivir. Pero ese sacrificio, hermanos, no es un sacrificio cualquiera. Él debe ser santo, agradable, vivo. ¿Entienden? Y ahí entonces voy a hablar rápidamente, no quiero, ya llevo media hora hablando. Yo hablo demasiado, ese es el problema. Son tantas cosas que quería decirles. Segundo concepto es, no vos conforméis con este siglo, no os conforméis a este siglo. Versículo 2, la primera parte. Segundo concepto para realmente regenerar, renovar nuestra mente es desconformarnos con lo malo. Para renovar la mente necesitamos de forma imprescindible no aceptar las cosas erradas así como se nos presentan. No conformarnos con el ambiente que nos rodea. Pablo usa el concepto de siglo. Sería esta época, sería este mundo. Necesitamos partir, levantarnos y reaccionar en busca de los antiguos nuevos valores. Aquellos antiguos valores que ya conocimos por la palabra, aquellos valores que cada vez están siendo más denegridos o deformados por la sociedad, porque 50 años atrás habían muchas cosas horribles que ahora son permitidas y no son consideradas horribles. Los que generalmente son opuestos, esos valores, al valor del mundo. Precisamos levantarnos y reorganizar nuestra escala de valores y de prioridades. Ese es el concepto conformarse. Si ustedes observan, el apóstol usa dos palabras, conformarse y transformarse. Las dos palabras hacen parte de la misma raíz de formar, de forma, de adoptar forma, conformar y transformar, pero son completamente diferentes. Conformarse es algo momentáneo y algo transitorio, es algo de adaptarse, porque esa palabra, no vos conforméis, no os conforméis, del griego la palabra schematizesai, palabra griega, que significa entrar en el esquema, amoldarse o adaptarse a algo. Y ahí vamos entendiendo la idea. Pablo dice, no entren en el esquema de este mundo. Este mundo está completamente dominado por el pecado. El príncipe de este mundo dicta las reglas y las formas de conducta. Y él determina lo que es correcto y lo que es errado. Lo que hacer y lo que no es hacer. Este mundo se ha deformado y ha cambiado de identidad en cuanto a sus valores. Acabamos de hablar recién con el testimonio del hermano Josué, que la iglesia está tratando de adaptar cómo tener miembros, la iglesia menonita, por ejemplo, en este momento del que es el asunto, cómo tener miembros dentro de nuestra iglesia que están adoptando una vida, una tendencia pecaminosa, una vida pecaminosa. ¿Cómo recibirlos sin discriminarlos? ¿Cómo tratar a esas personas? Y Pablo dice, no para nosotros ni para la iglesia, le dice a esas personas, no se conformen con eso, sino transfórmense.
Lo que precisan es nacer de nuevo. Lo que precisan es volver al antiguo evangelio y reconocer lo que es pecado y arrepentirse y quebrantarse. Y la iglesia no tiene que ceder, no tiene que dar el brazo a torcer y decir, vamos a buscar dar un jeito, como dicen aquí en Brasil. Vamos a tratar de buscar una forma para convivir juntos. Ustedes en pecado y nosotros fuera de pecado. Eso es lo que les mencioné al inicio, aquella frase de Paul Washer. Pastores carnales, iglesias carnales, usando métodos carnales para atraer personas carnales y convivir en sus iglesias carnales con una doctrina de carnalidad. Por amor de Dios, mis hermanos, que eso no sean ustedes, que eso no seamos nosotros, que esa no sea nuestra iglesia, que esa no sea la iglesia Encuentro de Renovación, iglesia menonita Encuentro de Renovación. Mantengamos firme la base de nuestra doctrina, no nos conformemos, no entremos en el esquema de este mundo simplemente por ser simpático o por crecer o aumentar los diezmos. No, Señor, no, Señor, vamos a mantener la santidad, la pureza de la palabra. En el mundo actual vemos cada vez más que lo correcto es considerado errado y aquello que es errado está siendo acepto y tolerado como correcto. Es el espíritu de iniquidad. La Biblia dice que ya está operando en el mundo el espíritu de iniquidad. No debemos dejarnos absorber por ese esquema actual. Dios nos ofrece caminos mejores para que transitemos por ellos. Entonces, hermanos, necesitamos encarar la voluntad de Dios de esa forma para que ella sea agradable y perfecta, o sea, a partir de renuncia. Y la última palabra, entonces, la palabra transformaos, para encerrar el concepto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Transfórmese para entender la voluntad de Dios. El resultado de no conformarnos con los esquemas de este mundo nos lleva a una transformación radical de nuestra mente. Y ahí el apóstol, cuando habla de transformar, usa la palabra metamorfosai. Metamorfosai, que significa transformarse, sufrir una metamorfosis. De ahí surge la palabra metamorfosis, siempre con la raíz de forma. Y eso ya no es una transformación circunstancial como el camaleón que cambia de colores de acuerdo a la época. La Biblia es la misma y Dios es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Amén. Siempre será el mismo. ¿Entiende? Y la palabra es la misma. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Por eso el evangelio, el viejo evangelio de 2000 años atrás, el viejo evangelio de 7000 años, a partir del Edén, aquel evangelio que fue anunciado a partir de Génesis 3:15, con el protoevangelio, el anuncio, el primer anuncio de la salvación, es el mismo que no cambia, no precisa ser adaptado, es el mismo, no precisa ser transformado porque es el mismo. ¿Quién necesita ser transformado? Somos nosotros para adaptarnos al evangelio. Y esa transformación que experimentamos dentro de nosotros precisa ser definitiva. Necesitamos cambiar de forma. Éramos mundanos, ahora somos hijos de Dios. El apóstol habla en Efesios: el que pecaba no peque más, el que mentía no mienta más, el que robaba no robe más. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia en Efesios? En otras palabras, solamente mediante la renovación de la mente nosotros conseguimos entender y aceptar la voluntad de Dios. Por eso que es tan difícil entender la palabra, porque es difícil obedecer la palabra cuando no queremos. Estamos acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, influenciados por este mundo, por el espíritu de este mundo. Por eso muchas veces no conseguimos entender los planos del Señor, la forma en que Dios está actuando, de qué forma, para dónde Dios nos está llevando. Pero cuando adquirimos, cuando entendemos, cuando transformamos nuestra mente, entonces encaramos la voluntad de Dios de una forma agradable y perfecta. Entiendan lo que es conversión, hermanos. Conversión es mucho más de que una experiencia pasajera. Conversión es mucho más de que quedar temblando o llorando delante del altar. La conversión es un proceso de renovación de la mente, pero no un proceso apenas intelectual. Dios, a través de la palabra, habla a nuestra mente para explicarnos dos realidades. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos y la solución es Jesucristo.
Ahí entonces ese mensaje, cuando llega claro, cuando se saca el velo de delante de nuestros ojos, ese mensaje baja 40 centímetros y se instala en nuestro corazón y en nuestras emociones, y no decimos que está errado emocionarnos. Lloramos, nos quebrantamos, berramos, nos revolcamos en el suelo si queremos, reconociendo lo miserables que somos. Y esa transformación de mente, de entendimiento que nos lleva a entender que somos pecadores, nos emociona tanto que nos empuja para mover el tercer factor de nuestra alma: cuerpo, alma, mente, vamos a decir así, emociones y finalmente voluntad. ¿Tá? Y entonces movimentamos nuestra voluntad, movemos nuestra voluntad para tomar una decisión por Cristo. Ese es el proceso de conversión, ¿entienden? Es dejar que la palabra bañe nuestro cerebro, nuestra mente con la verdad del Evangelio, y entonces afecte nuestras emociones para que nos sintamos impulsados a tomar una decisión de fe definitiva y seria. Lo que pasa es que las iglesitas modernitas de hoy, esas 4 o 5 iglesias que les mencioné, la lista de tendencias de iglesias de hoy, no predican la conversión. Buscan medios carnales para aumentar su membresía, olvidándose de la esencia del Evangelio. Ahora, una de las cosas difíciles en la vida siempre es entender la voluntad de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no entiendo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y entonces, como conclusión, cerrando el concepto, les digo, el cristiano es alguien que ha cambiado en su esencia. Ahora no vive más una vida egocéntrica, no vive para él mismo, sino ahora vive una vida cristocéntrica. Vive con Cristo, en Cristo y para Cristo. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, somos nuevas criaturas, tenemos una mentalidad diferente porque ahora tenemos la mente de Cristo. Solo cuando Jesús llega a ser el centro de nuestras vidas es que podemos presentar para Dios un culto puro y verdadero. ¿Sabe por qué muchas veces las personas no perseveran, no permanecen en las iglesias? Es un fenómeno común. Para nosotros somos pastores viejos. Visitar una iglesia después de 20 años, iglesia que fuimos pastor, y preguntar por aquellas personas que estaban allí. ¿Dónde está el hermano fulano? Y fulano y fulano. Ah, se fueron, se apartaron, están en el mundo. Es muy triste. Resulta que muchas veces las personas no experimentan la gracia de Dios en su vida. Solo cuando Jesús es el centro de nuestras vidas es que podemos presentar un culto verdadero. Ese culto consiste en entregar cada asunto y cada instante de nuestra vida para Dios. Pero más que eso, el cambio experimentado en nuestra forma de pensar y vencer, encarar la vida, nos lleva a una gradual transformación de nuestras actitudes, y las vamos centrando cada vez más y más a la perfecta voluntad de Dios. Y ahí entonces, cuando estamos focados, cuando estamos apuntando al blanco, como decía Pablo, apuntando al blanco, entonces la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. Yo escribí una frasecita acá que la pensé tanto que la escribí porque para mí es muy importante. ¿Para ustedes es difícil entender la voluntad de Dios? Todo esto gira en torno de la vuelta de entender la voluntad de Dios. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, parece algo muy místico, y a veces llegan a nosotros como pastores, hermanitos, preguntar: yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí. Hermano, conocer la voluntad de Dios es la consecuencia de nuestra consagración a Dios. No es la causa, sino el resultado de la vida que llevamos delante de Él. Pablo dice ahí en ese versículo: la forma en que ustedes conozcan y entiendan la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta para ustedes, ¿saben cuál es? Es apenas presentar su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios, transformar su mentalidad, no conformándose con el pecado de este mundo, sino entregándose al Señor para ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Yo encierro con estas palabras, disculpen que me extendí de más, pero mi desafío para ustedes es que seamos una iglesia diferente, es que seamos una iglesia verdadera, es que actuemos como una iglesia diferente y que actuemos como la iglesia verdadera de Cristo.
Dios espera mucho más de la iglesia de lo que realmente estamos acostumbrados a ver. Los tiempos cambian, la sociedad cambia, el mundo cambia, pero nosotros necesitamos seguir siendo los mismos de antes, de siempre. El pueblo de Dios, el verdadero, el único, aquel pueblo que será un día transformado en gloria para la perfección en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.